Mi presentación. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con todo el recuento normativo para los registros eclesiásticos. ¿Cuál es el objeto de esos registros eclesiásticos? Entonces tenemos nosotros que el objeto es fortalecer y actualizar los conceptos y procedimientos básicos que aplican para la inscripción y o corrección de partidas de bautismo, matrimonio, confirmación y certificado de exequias que contribuyan a desempeñar con eficiencia la función de estas inscripciones en aras de lograr la excelencia en la prestación del servicio. ¿El servicio cuál? El que se realiza desde los despachos parroquiales. Para ello tenemos que mirar un poco lo que tiene que ver con la normativa también civil, porque como yo les decía a ustedes la semana pasada, esto se conjuga con la normativa civil, no es solamente la normativa canónica, sino que vamos a mirar nosotros un poco en qué momento la Iglesia Católica empezó como tal a ser funcionario que expedía como tal, que era funcionario del registro civil y las partidas, en qué momento eran esos documentos que daban fe del nacimiento de las personas. Por favor, me apagan esos micrófonos que me están interfiriendo. Buenas noches, profe. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Bien, gracias. No pude conectarme porque no tenía sonido. No, tranquila, no te preocupes. Pero, ¿me haces un favor? ¿Me apagas tu micrófono? Sí, señora, ya. Gracias. Bueno, entonces vamos a mirar nosotros acá cómo ha sido la evolución del desarrollo de la función de registro civil en Colombia. Entonces, miren ustedes que en 1852 inicia la función del registro civil en Colombia. Y ahí es realizada por los notarios. Pero en 1887 se le asigna a la Iglesia Católica la función del registro civil. Entonces, esta fue ratificada por el concordato, que es ese tratado celebrado por el Estado colombiano y la Santa Sede, del que ya hemos venido nosotros hablando en varias oportunidades. Sin embargo, ya por medio de la ley 92 del 38, la función del registro civil es recuperada por los notarios. Por eso vean ustedes que la iglesia como tal, después de 1938, dejó como tal de prestar ese servicio y esa función del registro civil, que eran las partidas eclesiásticas. Entonces, vean ustedes que de 1938 en adelante recuperan los notarios esa función de dar fe del nacimiento de las personas. Y mire que la iglesia, la expedición de las partidas era una prueba principal. Hoy en día, ya la iglesia, las partidas no son ni siquiera una prueba supletoria. ¿Por qué? Pues porque la ley lo ha establecido de esta manera. Entonces, esa ha sido la transición como tal que se ha tenido. Miren ustedes que entre 1887 y 1938 fue esa función asignada a la Iglesia Católica. Fueron muchísimos años. Entonces, por eso
es lo que más cuidado se debe tener cuando se va a hacer la corrección de una partida. Esas partidas hasta 1938 debemos tenerle muchísimo cuidado, precisamente porque fueron las partidas sentadas por la iglesia y las que tenían como tal la prueba principal de estado civil de las personas. Pero ahorita vamos a ir viendo nosotros, pues obviamente, cómo se fue presentando esa transición y cómo fue dándose ese paso para que ya la iglesia como tal dejara de tener como tal a su cargo ese registro civil y que ya el Estado, a través de sus notarios, volviera a reasumir como tal esa función. Luego tenemos nosotros que en 1970, a través de ese decreto ley 1260 del 70, que ahorita Jessica se los va a compartir a ustedes, es donde se ratifica la función del registro civil a los notarios. Entonces vean que estos certificados quedan como única prueba del estado civil en Colombia, teniendo en cuenta que es una responsabilidad del Estado y no de la iglesia. Pero mire que ahí es donde yo les digo a ustedes que es muy fácil y es muy sencillo por eso en las notarías cuando se encuentran errores en los registros y todo esto. Entonces es muy fácil decirle a las personas, no, vaya a la iglesia, que la iglesia le cambie en la partida los datos y usted nos trae acá la partida y nosotros procedemos a hacer la modificación en el registro civil. No, miren, esto es un acto de mucha responsabilidad. Vean ustedes que las partidas son documentos públicos y los documentos públicos no pueden alterarse así nomás. El documento público a través del cual se hace la inscripción de una partida de nacimiento, de una partida de matrimonio, son documentos que una vez sean expedidos y se pongan a funcionar, no, se pongan se expida el primer documento y ese documento como tal empiece ay, se me fue la palabra ahora. Ese documento empiece ¿Cobre vida jurídica? Sí, pero es cuando yo lo entrego y la persona empieza ay, Dios ¿Como si mío. fuera notificado? Sí, cuando la persona, yo le entrego la partida y a partir del momento en que sale del despacho, entonces se vuelve un documento público. Cuando se vuelve un documento público, entonces es cuando yo ya no puedo hacerle ninguna modificación, sino a través de un acto administrativo. Yo ya no Profe, puedo... perdón. Señor. O sea que es cuando entra en circulación, más no es cuando está en el asiento del despacho. Gracias, cuando entra en circulación, y esa fue la palabra que se me fue. Claro, es lo mismo que el registro civil. El registro civil hasta cuando está en la notaría no es documento público, pero cuando entra a circular ya es un documento público. Y para corregirlo hay que cumplir con una serie de requisitos como tal. Entonces, por eso... es importante que una partida, cuando hasta antes de que el padre la entregue al interesado, él le puede hacer todas las correcciones que quiera, todas, que le quedó mal un nombre, que le quedó mal el apellido, una cosa a la otra, mientras no entregue la primera copia y mientras esa copia no entre en circulación, entonces no hay ningún problema. Yo puedo inclusive en el libro tachar el libro lo que yo quiera, pero una vez yo entregue la copia de la partida y entre en esa circulación, ya no puedo hacerle modificaciones porque ya se convierte en un documento público. Entonces vea que
con ese decreto 1260 de 1970, que es un documento supremamente importante, y ahora más tardecito van a empezar a ver ustedes cuál es la importancia de ese decreto y por qué. Yo les digo que es el decreto 1260 del 70 el que nos establece como única prueba del estado civil el registro civil y los documentos que expiden los notarios y no los documentos que nos entrega la iglesia como tal. Luego, miren ustedes que viene en 1985 la ley 96, que dispone que la Registraduría Nacional del Estado Civil asumirá gradualmente como tal la función del registro civil a partir del 1 de enero de 1987. Y vean ustedes que con la reforma de la Constitución Política de 1991, en su artículo 266, se reafirma la función en cabeza del Registrador Nacional del Estado Civil. Entonces vean que estamos hablando nosotros de un recuento normativo de 1852 hasta 1991. ¿Y qué tenemos nosotros en el registro civil? En el registro civil tenemos nosotros lo que es la identidad de la persona. Con la identidad de la persona, entonces tenemos nosotros el nombre, que es un derecho absoluto de la persona natural. La persona tiene derecho a su individualidad, por consiguiente, el nombre que por ley le corresponde, porque así lo establece una normativa, que dice también que tiene derecho a un apellido, porque no es solamente el nombre, sino que el nombre comprende el apellido y en su caso el seudónimo. Vea que esto establece también que uno tenga derecho a hacer que conste en su registro civil si uno tiene un seudónimo. Como lo reconozcan a uno, entonces uno tiene derecho a hacer esa anotación y que así conste en ese documento y uno puede ir a hacerlo, inscribir. Los documentos antecedentes del nacimiento, entonces, nos dicen a nosotros que con qué documento me hacen a mí la inscripción de ese registro. Entonces me dicen que con un certificado de nacido vivo, que eso de documento lo dan pues en la clínica donde haya nacido pues la persona. También dicen que la partida de bautismo con sello de autenticación de la diócesis, o también la declaración de 2 testigos hábiles a quienes les conste el nacimiento. Esos testigos hábiles son personas mayores de edad. Entonces van a una notaría y dicen: yo vengo a declarar que me consta que el nacimiento de fulano de tal. Sus padres son fulano y fulano y esta persona nació tal día. La persona lleva su cédula y hace lo que llaman la declaración extrajuicio. Entonces, con esa declaración extrajuicio, ya los padres de ese menor pueden ir a una notaría y hacen la inscripción de su nacimiento. Es lo que les exigen a ellos precisamente cuando ya, por decir algo, se les ha pasado el término para ir a hacer la inscripción del registro civil, o cuando de pronto son esas personas que han sido, el parto ha sido a través de una partera y no ha sido necesariamente en una clínica. Bueno, tenemos acá unos procedimientos básicos y me dice, de acuerdo al artículo 94 del decreto ley 1260 del 70, que yo puedo hacer la corrección o hacer lo que se llama la fijación de la identidad. Entonces, por una sola vez, yo puedo ir
y decir al notario, vengo a través de una escritura pública a hacer la fijación de mi identidad. Entonces, la persona puede ir a decir, no, pues en mi registro civil figura tal nombre, pero yo vengo a fijar la identidad porque yo no quiero tener los apellidos de mis padres o el apellido de mi padre. Yo no quiero tenerlo porque nunca ha respondido por mí. Entonces, por eso voy a fijar mi identidad. Eso no quiere decir que yo puedo del registro civil borrar el nombre de mi padre. No, ese va a quedar ahí por siempre. Yo no puedo pretender que me borren los nombres de mis abuelos, porque es que así es que llegan muchas personas y muchas correcciones de partidas de bautismo, donde las personas dicen, no, es que yo no quiero que ahí figure mi papá, es que yo no quiero que ahí figuren mis abuelos. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque el hecho de borrar esos nombres, eso va a tener afectaciones. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tenga sus hijos, van a ver de por medio algunas herencias y el hecho que no figuren esos padres o esos abuelos van a hacer perder algunos derechos. Entonces, por eso no se puede permitir. Entonces, una cosa es fijar la identidad y otra cosa es pretender que se retire como tal el nombre de esos abuelos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les comentaba cuando yo estuve allá en la arquidiócesis de Bogotá, directamente en la oficina jurídica, una tutela que me llegó a mí precisamente con un proceso de nulidad matrimonial, donde el señor, como le decretaron la nulidad matrimonial, ¿cuál era la petición de él? No, la petición de él era que se retirara de su partida de bautismo, que él había sido casado. Ese es un acto. No, pues sí, se le decretó la nulidad matrimonial, pero es un acto que ocurrió y afectó su vida. Entonces, por consiguiente, él no podía pretender que le saliera una nueva partida de bautismo donde realmente no se viera que él había estado casado en algún momento. El señor, pues la tutela obviamente que no la ganó porque se le dieron los suficientes argumentos jurídicos para establecer que no se podía porque él sí había estado casado, que se le había decretado la nulidad, obviamente eso era otra cosa porque se había presentado un vicio del consentimiento al momento de celebrarse el sacramento del matrimonio, pero eso no daba como pretendía él para que se eliminara esa partida, se generara otra donde no apareciera para nada ninguna de esas anotaciones. Entonces, lo que pasa es que las personas pues a veces van con unas pretensiones pues que son absurdas y entonces para eso es que nosotros tenemos que conocer ese decreto ley 1260 del 70, porque eso sí tiene también afectaciones en lo canónico y nosotros pues obviamente tenemos que como canonistas nosotros debemos tener el suficiente soporte jurídico y por eso es que desde la semana pasada venimos hablando nosotros que tiene que haber un abogado que asesore como tal a las instituciones de la iglesia, que asesore como tal a las parroquias, a las vicarías, a las diócesis. Entonces yo les decía a ustedes eso la semana pasada, pues de pronto quizá no necesariamente tiene que estar 100% empapado el párroco o el vicario, pero sí debe tener unos buenos asesores y dentro de esos buenos asesores tienen que haber unos buenos abogados y esos buenos abogados tienen que conocer, a más del derecho canónico, pues obviamente el derecho civil. Entonces ese derecho civil y como les digo, más que todo lo que es el decreto ley 1260 de 1970 es el que se debe tener conocimiento absoluto para poder dar asesoría como tal a la vicaría, a las parroquias, a todos los fieles que van obviamente buscando como tal esas reformas o esas modificaciones de esas partidas.
Son muchas como tal esas reformas o esas modificaciones que se buscan en las partidas. Vea que acá me están diciendo a mí que el nombre comprende lo que son los apellidos, de tal forma que la persona puede optar por cambiar ambos con el fin de fijar su identidad personal. Si el cambio es en el apellido, la afiliación de este no se modifica, lo que les estaba explicando. En consecuencia, en el nuevo folio seguirán figurando los datos de los padres tal como aparezcan en el folio sustituido. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, o sea, es que no puedo pretender yo desaparecer a mi padre. Ay, no, es que ese señor no me dio nunca nada, yo no quiero nada, tener nada que ver con él. Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede, porque es que hay momentos en los cuales no se puede hacer absolutamente nada. Igual lo que yo les explicaba a ustedes la vez pasada. Una cosa es que la persona cuando se casa puede querer posteriormente la nulidad porque las cosas no se dieron. Pero si no se puede demostrar como tal, que hubo un vicio del consentimiento. Ay, no, lo que pasa es que yo ya me organicé con otra persona y ella ella vive muy triste porque nosotros no podemos comulgar, porque nosotros vamos a la iglesia, pero no podemos, sí, no nos podemos acercar, no podemos recibir la comunión. Entonces, pues por eso yo quiero que me den la nulidad y estamos de acuerdo con mi anterior esposo y venimos a solicitar de común acuerdo. No, es que eso no es de común acuerdo, eso es en lo civil, que yo me puedo divorciar de común acuerdo, pero la iglesia no, lo que Dios unió no lo separa el hombre, y por eso son las diferencias que hay entre lo civil y entre lo católico, y es lo que siempre hay que hacerle entender a las personas, y esa es nuestra misión y es nuestra función, y es lo que se tiene que hacer en los cursos de preparación del matrimonio, hacerles ver que hay unos procedimientos, hay unos procesos y que no todo lo que yo quiero puedo lograrlo en la iglesia. Y vean ustedes que también yo les he explicado que en muchos casos se presentan un veto para la persona porque nosotros como jueces consideramos que no, la persona no puede, a ver, la persona puede volver a cometer el mismo acto que cometió en el matrimonio anterior. Ya, un momentico, padre. Entonces, por ejemplo, hoy tuvimos fallos en un tribunal. Entonces me encontré yo con que, a ver, organizo mi idea y les comento bien. Tengo un caso que empezó en un tribunal. En ese tribunal, entonces, fue quien hoy en día era la parte conventa, fue quien empezó el proceso y en ese tribunal finalmente dejaron archivar el expediente. Entonces sucede que la señora que en ese momento demandó la nulidad del matrimonio viene y aparece hoy en el proceso que íbamos a fallar y ella era la parte convenida. El que en ese momento era el convenido, aquí era la parte actora, quien demandó la causa. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Aquí pasó, vengo y me encuentro yo con que la señora decía, no, mire, es que yo me enamoré de una persona tan diferente a aquella con la que me fui a vivir y con la que después me casé. Él era un hombre amoroso, él era un hombre pendiente de mí, pero no fue sino que nosotros compráramos una casa y nos fuéramos a vivir juntos y yo me volví en la persona protectora de él. Yo era la protectora. Yo era la que tenía que estar pendiente de solucionar todos los problemas que tuviéramos en la casa. Yo era quien proveía para el mercado, para todo. Por dicho, el señor creo que cogió a la señora y sintió que ella era su fuente de protección. Entonces ella dijo, pues yo empecé a cansarme porque yo decía, pero yo sola, ¿qué hago remando acá? Yo ya no tenía quien remara conmigo. Bueno,
Entonces ella dijo, no, incluso buscamos una ayuda psicológica y la misma psicóloga me dio el consejo y me dijo, no sabe qué, yo veo que usted no tiene nada que hacer ahí. Luego vienen los testigos y dentro de los testigos está un amigo del señor que dice, no, pues lo que pasa es que él es como tímido, él no soluciona las cosas fácilmente, dijo, yo también fui, incluso yo fui socio de él, ¿no? Y él no ayudaba a solucionar las cosas. Entonces ahí es donde uno empieza a ver las cosas y uno dice, pues sí, la señora, la verdad, estaba mejor sola y no mal acompañada. Ah, ¿cómo será que la señora dijo? Pues yo a ver si él reaccionaba. Entonces, ¿qué hice? Como nuestra casa era de 3 pisos, nosotros estábamos en el segundo, pues yo qué hice? Me fui para el tercer piso a vivir allá sola y él nunca me preguntó que por qué, nada. Y nunca me llamó y nunca me dijo, no, venga, ¿qué es lo que está pasando? No, jamás. Él todo el tiempo era callado. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, pues obviamente que las actitudes de las personas no ayudan mucho que digamos. Y pues obviamente sí, se les dio la nulidad. Pero ¿a qué iba yo con esto? Yo iba con esto a que en efecto prosperó la nulidad que el señor estaba pidiendo. ¿Y qué dice el señor en la demanda? El señor en la demanda dice, no, es que yo quiero que me den la nulidad porque la persona con la que yo estoy viviendo, yo me quiero casar con ella. Pero aquí hay otro agravante que me encuentro yo cuando estoy estudiando la causa. El señor le mintió a la señora y el señor le decía que él era católico y después se encuentra la señora con que él no era católico. Entonces, bueno, cuando yo termino de leer todo esto, entonces yo lo primero que dije, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con que se les otorgue la nulidad, pero un veto para ese señor, porque ese señor es un peligro que vaya y efectivamente vuelva a casarse y nos tengamos que encontrar dentro de esta misma situación que yo no la considero pertinente para la persona con la que vive hoy en día. Padre Julián, adelante. No, doctora, pues, agregando un poco lo que usted comentaba y ya hace día usted comentaba sobre el tema de las casuísticas en todos estos temas que van a llegar muy pronto a esto y hablando un poco con la fijación de la identidad pasó un caso aquí en Cancillería y sucedió eso, la muchacha decidió casarse, el párroco le llevó todo el proceso, pero cuando fue la recopilación de los documentos se dan cuenta de que la partida de bautismo no coincide con el registro civil. La novia, pues muy sorprendida frente a eso, solicita en Cancillería la corrección de su partida para poder, y además tampoco coincida con su partida de confirmación. Bueno, se empieza todo el proceso, se comienza a analizar el caso. Hizo sorpresa cuando la corrección, pues había unas incoherencias en los apellidos y todas estas cosas. Hizo sorpresa que la mamá nunca le dijo a la hija que su verdadero padre no era el que estaba en el registro, sino en la partida de bautismo. Entonces la novia nunca supo eso. Ella pues va a la Cancillería a solicitar eso y la mamá pues ya le dice toda la verdad, y es que la mamá la registró 2 veces. La registró con el papá biológico, la bautizó con el papá biológico, pero luego cuando el señor la abandonó, se separaron, consiguió otro señor, ella nunca dijo nada, la registró por segunda vez, la partida de confirmación la registraron a partir del registro civil y estaba el problema para el matrimonio. Entonces el canciller tuvo que intervenir, tuvo que pues darle la ayuda a 10 días del matrimonio. Fue un caso bastante interesante, pero viendo un poco a la fijación de la identidad, es decir, ya existían 2 registros civiles, inclusive la mamá estaba casada 2 veces, uno civilmente y 2 por la iglesia. Entonces había como un interesante caso aquí como para exponer por la identidad y que le venían trayendo problemas a la pobre novia y hasta el obispo tuvo que dar hasta permiso
para poder efectuar el matrimonio, porque eso no se iba a resolver, tuvieron que llamar a un notario para asesorar, porque interviene también toda la parte civil. Ahora es mirar cuál de los dos registros era el válido. Entonces ella alegaba de que quería el papá que la crió, más no el papá biológico que nunca conoció. Entonces, eso fue un tema interesante como para también exponerlo y analizarlo. Claro, sí, y por eso ese es uno de los casos de los que yo digo, no siempre se puede lo que uno quiere, porque definitivamente eso es un delito. Ponerle a un hijo el padre que no es el padre biológico, eso es un delito. Y cuando uno tiene conocimiento de un delito de esos, uno está obligado a denunciarlo. O sea, eso es lo que debe hacer la iglesia, y ya que sea la autoridad civil competente la que investigue esos casos. Entonces, ¿qué hace el párroco? Como quien dice, se lava sus manos, pero pone en conocimiento de la autoridad civil precisamente la comisión de ese delito. Pues si quiere, padre, su merced después trae el caso y lo analizamos, lo estudiamos y nos cuenta finalmente cómo se resolvió. Muchas gracias. Entonces, claro, precisamente por eso, por lo que yo les digo a ustedes, es que las personas vienen con la idea y le dicen a uno, no, es que yo lo que quiero es quitarme los apellidos de ese señor que nunca respondió por mí, esa familia no, yo no tengo nada que ver con ellos, es que mis abuelos nunca me voltearon a mirar, entonces yo no tengo nada que ver con ellos. No, eso no es así. Martica, y es que no me aparece tu nombre ahí. Profe, será Aura. Sí, dale Aura, pero entonces dale Martica y luego Aura. Ok. Escuchándolos hablar, tengo esta pregunta. En los cursos prematrimoniales, actualmente, porque yo me casé hace 20 y pico de años y nunca me hablaron absolutamente de todas estas consecuencias de cuando se solicita una nulidad. Actualmente le cuentan a las parejas qué significa realmente lo que Dios une, no lo separa el hombre. Les hacen un recuento de toda la parte civil y canónica de lo que significa el matrimonio en los cursos prematrimoniales. Pues no siempre, y la verdad es que por eso era que yo decía que estos cursos no estaban bien diseñados, y más por lo que yo les decía a ustedes, es que en muchas de las parroquias yo veía que los cursos empezaban el sábado por la tarde y terminaban el domingo por la mañana, y aparte de eso, los novios llegaban, el curso empezaba a las 2 y llegaban a las 3, 4 de la tarde y a las 5 ya querían irse. Entonces, no, yo siento que realmente no había la suficiente preparación. Siento que con este curso que estamos dictando en la Javeriana, que son más o menos 5 o 6 módulos, las personas ya tienen un poco más de conocimiento. Yo inclusive, como les contaba a ustedes el otro día, en mi módulo de la economía del hogar lo he extendido un poquito más y trato de comentarles todo lo que es la nulidad matrimonial y lo que conlleva la nulidad matrimonial, cuáles son los pasos y cuáles son los requisitos para que se dé esa nulidad matrimonial. Gracias. Aura, te escuchamos. Bueno, a mí me han pasado 3 casos particulares, pero el último, que fue recién hace un mes, me llamó mucho la atención. Está a cargo de un abogado, un joven que se va a pensionar, un joven, digo yo, de 60 años, se va a pensionar, y el abogado es el que está a cargo del proceso. El joven tiene problemas con los apellidos de parte de la mamá. Entonces él me pedía y me insistía mucho que debía cambiar, porque ellos son guayú, y acá el problema de las castas en La Guajira pues ha traído mucho problema en todo lo que tiene que ver con los documentos, en registros, en partidas. Son muchos los problemas y los casos. Entonces el abogado me insistía mucho que le cambiara el apellido a la mamá,
Y yo le decía, ¿por qué me pide que le cambie el apellido a la mamá? Es algo que yo no puedo hacer. Eso está en el registro. Eso no nos compete a nosotros como iglesia. Si el problema es por el apellido del joven y tuviera algún impedimento o algo en su registro que no concuerda con la partida, ya el caso sí sería de nosotros, pero ese caso no nos compete a nosotros. El Señor me habló de demandas, me habló de una cantidad de cosas y el Señor nunca más regresó porque es que era algo que Él me estaba pidiendo que yo no podía hacer. Yo le decía, no es con nosotros, es con la registraduría. Y otro caso también de una muchacha que llegó a bautizar a una bebé y me dijo, mira, tú me puedes colaborar, necesito que le ponga mis apellidos. En el registro, el nombre de la mamá de la niña era otro. Y yo le dije, no puedo hacerlo. ¿Por qué me estás pidiendo eso? Es que yo estoy en un proceso de adopción de la niña y necesito que en la partida de bautismo vayan mis apellidos y que aparezca yo como la mamá. Y le dije, tampoco te puedo resolver eso porque ese es otro trámite que tú estás haciendo. Me imagino que eso es con el bienestar y a nosotros no nos compete. O sea, en la iglesia llegan muchos casos complicados. El tema de las nulidades también es súper complicado. Llegan personas que han estado casados una cantidad de tiempo pidiendo nulidades porque se van a casar con otra persona y ya conviven con ellos. A mí me llegó directamente la novia del novio, la nueva novia, y me dijo directamente, necesito que me quites de la partida del novio que ya estuvo casado con esa otra persona. Y yo le dije, no lo puedo hacer. O sea, son una cantidad de cosas que ellos de pronto ven fáciles, pero eso acarrea demasiados problemas. Claro, es que esos son delitos porque esos son documentos públicos que entra uno a alterarlos. Y eso es lo que las personas no entienden, que son documentos públicos que no se pueden tocar precisamente a partir del momento que entran en circulación. Entonces, por eso lo que yo les digo, cuando se va a sentar una partida, el padre lo que tiene que hacer es sacar el borrador, mostrarle la partida, por ejemplo, la partida de matrimonio a los contrayentes, la partida de bautismo a los papás del menor y mostrarles a ellos cómo va a salir la partida y pedirles a ellos que la aprueben. Si ellos la aprueban, expedirles la primera copia, entregarla, pero a partir de ese momento ya no puede hacerle ninguna modificación. Si quieren hacer la modificación, entonces más adelante vamos a mirar cómo se procede a hacer esos cambios y ya tiene que ser pues obviamente a través de una petición y esa petición pues va resuelta obviamente con un acto administrativo que es un decreto y el decreto es lo único que puede ordenar hacer la modificación de esa partida como tal. ¿Listo? Bueno. Vean ustedes que acá me dice que por medio de una sola escritura pública un padre puede corregir o modificar los registros civiles de nacimiento de los hijos y que las actas religiosas tienen plena validez para los nacimientos, para los nacidos antes de 1938, pero pueden solicitar la inscripción en el registro civil de nacimiento. Claro, vean ustedes que ya hoy en día es muy común que esas personas que nacieron antes de 1938 tengan su partida de nacimiento, pero también que cuenten con el registro civil de nacimiento. Y esto es muy dado precisamente para estas personas y cuando esas personas fallecen, entonces es cuando se hace como tal las sucesiones y ya en las sucesiones es válido que esas personas tengan tanto la partida de nacimiento como el registro civil de nacimiento. Antes no era muy común. Ya hoy en día sí es común que se cuente con los dos documentos, pero como les digo yo a ustedes, después de 1938 la partida de nacimiento no es prueba principal, ni siquiera prueba supletoria en un proceso como tal. Las partidas, o sea, ya no existen lo que son las partidas de defunción. Hay registro de exequias, pero no hay partidas de defunción como las
existían antes. Entonces vean que el mismo decreto 1260 de 1970 me dice que se deben registrar a las personas que fallezcan dentro del territorio nacional, y esto lo establece el artículo 77 del decreto 1260 del 70. ¿A quién? A los colombianos por nacimiento o por adopción, cuyo fallecimiento ocurra en el extranjero. ¿Cómo se realiza? A través del consulado o de la oficina de registro civil en Bogotá. De igual manera, ¿qué más se inscribe? Las sentencias judiciales que declaren la presunción de muerte por desaparecimiento. O sea, cuando la persona se desaparece y ya lleva muchísimo tiempo donde no se tiene como tal información, entonces para eso hay un proceso que se adelanta que se llama presunción de muerte por desaparecimiento. Nosotros en el Código de Derecho Canónico también tenemos ese proceso de presunción por desaparecimiento, de muerte por desaparecimiento. Entonces toca cumplir todos los requisitos que establece la norma precisamente para que se pueda declarar el desaparecimiento de la persona. La corrección de errores en los folios. Las inscripciones en el registro civil, una vez firmadas, es decir, autorizadas por el funcionario del Estado civil, vean que no pueden ser alteradas sino en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados. Una inscripción, luego de ser firmada, no puede ser corregida en el mismo serial. Se requiere la apertura de uno nuevo, con las correspondientes notas de recíproca referencia, previa presentación de los documentos que fundamenten la corrección. O sea, los soportes jurídicos que me permitan a mí establecer lo presentó fulanito de tal a solicitar tal corrección dentro del registro civil, en nuestro caso la partida de matrimonio, la partida de nacimiento de X persona. Para ello solicita que se corrija los apellidos. Claro que hay unos errores que son muy fáciles de corregir porque son de grafía. ¿Qué es la grafía? Cuando nosotros, por decir algo, decimos, ay, no, es que mi apellido quedó Martínez con S y yo soy Martínez con Z. Entonces eso es algo muy fácil de proceder a hacer la corrección, porque no afecta para nada. Si me cambian la S por la Z, yo no dejo de ser Martínez, González, S por Z. Eso es lo que se llama la grafía. Entonces son errores que son fáciles de proceder a hacer la corrección, porque no altera absolutamente para nada. Miremos acá cuando se trata de una adopción. ¿Qué es la adopción? Es una medida de protección que establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos de este. Entonces, por la adopción se extingue todo parentesco de consanguinidad. El adoptivo deja de pertenecer a su familia consanguínea. Antes había adopción simple y adopción plena. Ahora ya hablamos nosotros de cuando hay una adopción, entonces estamos hablando de esa adopción plena como tal. O sea que se extinguen todos los lazos de familiaridad que pueda haber entre ese adoptivo y su familia de base. Venimos ahora sí a entrar nosotros a mirar acá lo que es como tal la modificación de los registros eclesiásticos. Entonces vamos a empezar a mirar lo que es la inscripción de las actas de bautismo. ¿Qué se requiere para hacer la inscripción de un acta de bautismo? Entonces, cuando la persona no encuentra y no aparece su acta de bautismo, se requiere primero que todo un certificado de inexistencia del acta de bautismo.
expedido por la parroquia en donde se presume que se realizó el bautizo. Entonces la persona dice, no, pero es que mire, yo no encuentro la inscripción de mi bautizo y mi bautizo lo hicieron en tal parroquia. Entonces toca ir allá, hacer una búsqueda exhaustiva y el padre tiene que certificar que allá definitivamente no se llevó a cabo como tal esa inscripción. Luego, entonces, hay que contar con el registro civil de nacimiento del bautizado, la partida de matrimonio de los padres o la partida de bautismo del padre y la madre si son casados, o de la madre si él es hijo natural. Entonces son de los primeros documentos. Luego viene las declaraciones por separado de cada uno de los padres, padrinos u otros testigos presenciales. Entonces, si el bautizado es adulto, declaraciones de soltería. En las declaraciones de los padres no debe omitirse el informe de los lugares donde han vivido y deben quedar registrados los datos de cédula, lugar y dirección de residencia y teléfono. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Bueno, un comentario dentro de mi experiencia que tuve como secretaria. Me tocó hacer muchas, el tema para sentar una partida. Entonces, el padre pues, de esa época me decía que hay que dirigirlos a registraduría para pedir un documento base de cedulación, porque muchos no saben. ¿Docu base que llaman? Sí, muchos no saben nada, o sea, no hay datos que le tocaba a uno, bueno, como tratar de indagar a ver la persona que nos podía decir y tratar de, bueno, orientarlo a dónde es para que vaya empezando como desde cero y se vaya como recopilando la información. Entonces, pues quería como ese datico que también sí, ese es importantísimo. Se pidió. Pero vean ustedes que también a veces cuando se trata de la partida de bautismo que no aparece, pero la persona cuenta con fotografías. Entonces eso también es el soporte, porque inclusive está, ahí da uno y dice, ay, mire, sí, este sacerdote estuvo en esa época. Entonces esa es una de las pruebas para que se pueda, y aparecen los padres, y aparecen los padrinos y todo eso. Eso es una prueba más que suficiente para que se pueda sentar esa partida de bautismo de ese fiel. Toco una pregunta con Sí. relación a otras religiones. Esas otras religiones, no sé, las que hay en Colombia, inclusive las iglesias cristianas, tienen un derecho, un libro de derecho como el que tiene la iglesia católica, y si lo tienen, se basan en y si no lo tienen, ¿en qué se basan para hacer la nulidad de matrimonios o arreglos de cualquier índole? No, yo no conozco nada de otras religiones que no sea la católica. Discúlpame, pero no, es que no conozco. Y las iglesias cristianas se basan en el Código de Derecho Católico, canónico. No, las ¿No? iglesias cristianas no. Entonces, ¿en qué se basan ellas? No, porque es que las iglesias cristianas, cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, el matrimonio de los cristianos, ellos, para que ellos celebren su culto, a ellos les exigen que vayan y se casen por lo civil primero. Pues ellos van y se casan por lo civil y después es que van y llevan el documento que los acredita que se casaron por lo civil, y es cuando viene la celebración de su culto que les hacen allá sus pastores. Oh. Nosotros es por lo que tenemos un concordato y tenemos un código de derecho canónico que está plenamente reconocido, pero que el resto no. Por eso son otros cultos y por eso es la pelea de ellos con la Iglesia Católica. Por eso lo que comentábamos el viernes con respecto a que está ya demandado el decreto que reconoció la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá. Ajá. Pero es precisamente porque efectivamente la religión católica ya no está a partir de la Constitución de 1991.
Ya nosotros somos un estado laical. Ok, gracias. Bueno, ¿dónde íbamos? Esta ya la habíamos comentado, ¿verdad? Sí, hasta la F. Sí. Bueno, entonces ahora miremos lo que es la modificación de los registros eclesiásticos en cuanto a la inscripción de las actas de matrimonio. Entonces, ¿qué se requiere? El certificado de inexistencia de la partida expedido por la parroquia en la que se celebró el matrimonio. El expediente de las informaciones con las actas de bautismo de los contrayentes presentadas para la diligencia y las declaraciones juramentadas de los contrayentes. Luego tenemos las declaraciones juramentadas de cada uno, pues, de los contrayentes, averiguar las causas de la no inscripción, si hay copia del registro civil del matrimonio debe presentarse con copia del documento base de la inscripción solicitado en la notaría. Claro que yo pienso que acá es muy complejo que vaya a haber copia de registro civil de matrimonio, porque si el registro civil de matrimonio para su inscripción requiere la partida de matrimonio y si no tenemos la inscripción del acta de matrimonio, entonces pues me parece que como que no va a ser muy fácil que esto vaya a darse así, porque sí. Es importantísimo, por eso también que se revise muy bien en el momento de la inscripción del registro de matrimonio, que el padre pues cite a los contrayentes posteriormente, después de la inscripción, que revise con ellos la copia que va a poner en circulación para que ellos la aprueben y pues obviamente yo considero que acá es importante y esto no solamente importante sino de obligatorio cumplimiento, que se mande la partida de matrimonio para la inscripción donde están las partidas de nacimiento de los contrayentes, porque a veces por eso es que se presentan tantos inconvenientes, porque no se cumple con esa obligación pues de la colaboración de la iglesia con, pues obviamente con el Estado, donde a más de que pues se envíe la copia de la partida de matrimonio para su correspondiente inscripción, por eso es que las personas a veces aprovechan y contraen pues nuevamente matrimonio y hay tantas defraudaciones entre las parejas. Entonces, hay algunas parroquias donde pues desafortunadamente cuando se va a hacer la entrega de la parroquia, entonces, o después los padres llegan y encuentran cualquier cantidad de documentos que no se mandaron, no se tramitaron y no se hicieron las correspondientes inscripciones como corresponde. No se dio cumplimiento, pues obviamente, a esa obligación que se tenía, pues obviamente de reportar. Entonces, por eso la labor no es, pero eso no es solamente la labor del padre, ¿no? Esa es la labor de la secretaria también, que le esté ayudando al padre precisamente a sacar la relación de los matrimonios y de las partidas que se tienen que estar enviando, las cartas, las comunicaciones. Entonces, eso es una labor conjunta que se tiene que realizar entre todos los funcionarios del despacho, porque pues obviamente que al padre también le queda muy difícil también estarlo coordinando y estarlo controlando todo. Tenemos entonces ahora acá lo que son la modificación y de la inscripción de las actas de función. Acá, entonces, como yo les decía a ustedes, no es tanto acá inscripción de las actas de defunción, sino que ahora se llama el certificado de exequias. Es lo único que se puede certificar en una parroquia. Se celebraron, se llevaron a cabo las exequias de tal persona.
Entonces, lo que yo les decía a ustedes, la ley 57 de 1988 en su artículo 22 dispuso que tenían la calidad de pruebas principales de estado civil de las personas, las actas eclesiásticas de los nacimientos, matrimonio y defunciones. En la medida que las leyes fueron cambiando, se fueron actualizando, entonces se decía que o sea, cómo estaban asentadas en las parroquias. Dice que hay un formulario que dice: fue sepultado canónicamente el cadáver de. Estas actas han sido aceptadas solamente como prueba supletoria de la defunción o del fallecimiento, pero estos documentos no sirven hoy en día absolutamente para nada más. Por eso les digo, solamente que se certifica que se llevaron a cabo unas exequias, no más, porque eso no, en lo civil no sirve como prueba para nada. Bueno, entonces mire que para escribir estas actas se requiere certificado expedido por el párroco sobre la no existencia del acta de defunción, el registro civil de defunción, el acta de bautismo o de matrimonio del difunto y la declaración de testigos presenciales de las exequias. O sea, cuando no se cuenta, obviamente, como tal, con el certificado de la celebración de las exequias. ¿Quién está levantando la mano? Adelante, por favor. Puede abrir micrófono y compartir el comentario que tenga. Profe, buenas noches. Habla el padre Camilo Carreño. Profe, mi consulta es la siguiente. Yo recientemente he sido nombrado capellán de un cementerio, del cementerio de la diócesis de Fontibón. Me encuentro, por ejemplo, en el libro de registro de esos registros de defunción, de celebración de exequias, que en anteriores administraciones, llamémoslo así, el que firmaba el libro era el sacerdote que presidía la exequia como tal. Aquí la pregunta que tengo ¿es correcto así que el sacerdote que presidió la Eucaristía de exequia sea el que firme el libro? O ya en mi caso como capellán nombrado, soy yo el que debe firmar esas constancias de exequias, así yo no las haya celebrado? Ejemplo, no pude celebrar una la semana pasada, la celebró otro padre. ¿Soy yo el que las firma o el sacerdote que presenció esa? Yo considero que fue quien celebró las exequias como tal, porque si el padre no pudo estar y la celebró otra persona, pero es que su merced, ¿cómo va a firmar algo que no celebró? Que no le consta que se hayan celebrado esas exequias. Entonces, sí, no, es la persona, el sacerdote que las haya celebrado. Por eso es que insistimos tanto en que el sacerdote que celebre debe tener sus licencias, debe contar con el permiso del obispo para estar allá en esas celebraciones. Perfecto, profe. Muchas gracias por la aclaración. Vale, padre. Veo... Yo. Hola, profe. Hola a todos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Yo te voy a compartir cómo hacemos el proceso acá en la parroquia, en la diócesis donde yo trabajo. Entonces, acá manejamos lo que tú mencionabas, efectivamente, se llama acta de exequias, ¿cierto? Donde va inscrita toda la información relevante. A veces, en ocasiones, por ejemplo, también antes manejaban por causa de la muerte, entonces que no violenta, eso se quitó del acta de exequias, esa información. ¿Y qué se hace acá? Se maneja el acta de exequias con los datos, con el registro civil, el soporte de registro civil, copia de cédula, copia de la persona que solicitó esas exequias, se hace el paquetico, y esa la firma el sacerdote que preside las exequias. Y esa acta de exequias, entonces la pasamos al libro que queda en los archivos,
Entonces, esas también igual se ponen los datos, todo el tema, quién preside las exequias, y abajo, en la parte inferior, va firma del párroco. Entonces, ese es el formato que nosotros manejamos acá. Es un formato que cambia un poquito en lo que decía ahorita el padre Carlos, porque, claro, ¿cuál es la diferencia? Que la de ustedes, a más del sacerdote que preside, tiene la del párroco. Entonces, es que la praxis, lo que hemos venido hablando, la praxis de una diócesis a otra varía en algunos aspectos. Entonces, ¿eso quién lo decide? El ordinario. Él es el que establece cómo se hacen las cosas en su diócesis. Inclusive, profe, a partir del 2020 fue que, bueno, se venía registrando en el libro de funciones, ¿no? El archivo. Ya a partir del 2020 esto se implementó el acta de exequia, entonces se tiene todo el archivo. Y a partir del año pasado, entonces fue donde surgió el tema del libro parroquial de defunciones, del acta de funciones se llama. Entonces, toda esa información que teníamos, pues del 20 al 2024 quedó en el formato de acta de exequias, y a partir del año pasado, del 2025, ya desde la diócesis, nos dijeron, bueno, todo eso va a pasar a quedar archivado en un libro como tal. Okay. Igual pues yo hago el ejercicio de guardar, porque ya me decían que no había necesidad de guardar las actas de exequias, sí, todos los formatos, pero no, yo siempre pues hago el archivo, tengo un archivo aparte del tema de actas de exequias, y también se diligencia lo que es el libro de acta de defunciones. Ok, perfecto, muchas gracias. Aura, y luego el padre Julián. Hola. En nuestro caso es parecido a lo que acaba de decir la compañera. Se maneja el certificado que se le entrega a la persona a la hora de recibir la información, pero en el libro todavía se especifica de pronto la manera de muerte, todavía está en nuestro libro. El libro se llama Libro de Defunción, y aparte de eso se especifica también quién celebra, pero también quién da fe, que en este caso el que debe firmar es el párroco. Ok, perfecto. Bueno, aunque pues la forma de la muerte, pues yo creo que ya o sea, es que como esto no es una prueba principal, el documento que va a expedir la iglesia, pues para mí me parece que esto no es relevante. Padre Julián, señor. En esa misma línea, las últimas palabras que usted expresó, disculpe mi pregunta, si no es tan relevante o no hay una funcionalidad, estas actas de registro, ¿para qué la iglesia hace estas actas? ¿Qué fin tiene? ¿Hay un fin histórico, un registro histórico? Porque solamente dice, no, se celebró la exequia y ya. O sea, ¿para qué se hace un registro en el libro? ¿Para qué se continúa teniendo la iglesia esta información de defunciones? Es un dato estadístico. Pues yo siento que es más por ese lado como estadística, pero precisamente por eso, padre, porque es que la iglesia no, o sea, ese documento no le sirve a los fieles en lo civil para nada, pero para nada. Entonces ya eso es una decisión a nivel eclesial. Yo voy un poco como que, bueno, sí, se murió Simón Bolívar, bueno, tenemos el acta de certificado de la exequia de Simón Bolívar, entonces es como un dato, yo voy como a eso, porque es como saber cuándo se murió Simón Bolívar y ya. ¿Quién celebró las exequias de Simón Bolívar? La exequia, porque la muerte siempre es un día antes o 2 días antes, entonces sí, era como mi pregunta curiosa. ¿Cuándo se llevaron a cabo las exequias? Sí, exactamente. Como decía la secretaria ahorita, ¿no? Yo guardaba las actas de defunción o los certificados del registro de defunción. Dice, pero uno guarda esos papeles y ¿qué fin tienen después esos papeles? O la cédula del fallecido. Sí, padre, perdón, profe, mira que en mi caso acá en la diócesis sí se acercan fieles a solicitar el acta de exequias y se la validan en trámites, porque allá van a solicitarla los abogados, sí, pues
yo digo, no te la solicitan. También el caso, por ejemplo, para lo que tú me decías de los documentos, hay personas que solicitan, no, lo que pasa es que hay un evento de una sucesión de tal cosa y necesitamos la cédula de tal persona, una copia, pues si está al alcance de las manos con autorización del sacerdote y pues no, pero ahora que tú quieras tener esos archivos allí para hacerles el favor es otra cosa, pero eso es responsabilidad de la familia que tenga que tener esos documentos para su sucesión. Tú le haces el favor, pero no es que sea responsabilidad de darle la cédula. Sí, pero no por más. También tenía esa duda, profesora, porque en mi caso, una vez se presentó un abogado pidiendo el acta de defunción porque estaban haciendo un proceso que tenía que ver con una herencia y entre los requisitos que estaban pidiendo era eso. Entonces, ¿por qué si no es tan importante, por qué piden ese documento? No, pero por eso te digo, Aura, ese documento no tiene en lo civil el valor. Tiene validez. No tiene, o sea, yo no sé por qué la gente, o sea, no comprenden esa parte, porque no, en lo civil no tiene valores. Por eso es que ya no se llama partida de defunción, es simplemente certificado de exequias y la iglesia también le cambió el nombre y por eso tiene ahora esa otra denominación. Padre Julián, ¿va a aportar algo más? Bueno, doctora, no creo que vaya en la línea de las defunciones, pero yo tengo una duda que usted es abogada, me puede aclarar. Últimamente, inclusive, hay personas que están privadas de la libertad, presas, y bueno, hago un paréntesis en esto porque sí me ha causado mucha curiosidad. Han venido en otras ocasiones a las parroquias, el abogado solicitando un certificado por parte de la iglesia de buena conducta. Eso me ha causado mucha extrañeza porque primero, pues uno no conoce a la persona nunca y cómo vamos a certificar algo que no se conoce. Yo sé que no va un poco en el tema, pero sí me ha causado mucha curiosidad eso, porque dentro de los papeles para dar una libertad condicional o casa por cárcel le piden un certificado a la iglesia. O sea, yo apunto a buena conducta, pero ¿cómo voy a certificar algo si no conozco? Yo doy partida de bautismo, doy partida de matrimonio, pero un certificado que algo que no conozco me va a meter en un problema y la familia se enfada porque uno no le da el certificado o se hiere, pero ¿qué puede hacer si uno no puede hacerlo? Sí, porque es que desafortunadamente el sacerdote no alcanza a conocer a todos los fieles que están dentro del territorio de su parroquia. Y sí, las personas se molestan por eso, pero es que eso es muy complejo también para el sacerdote. Pero desde lo civil, sí es válido pedir eso a la iglesia. Pues lo que pasa es que la gente dice, no, pues venga, aportémoslo porque eso tiene que sumar para que el juez, para que el fiscal falle en favor de la persona que está detenida, pero sí, realmente eso no es tan... Eso no, yo no soy penalista, pero yo siento que eso tampoco es que sume tanto. Profe, perdón, yo aporto. En mi caso, en mi experiencia, acá también se acercan, acá solicitan es un certificado de residencia, ¿no? Porque pues la parroquia maneja una jurisdicción. Entonces, ¿qué hace el párroco? Él le solicita a la familia un documento, un documento que entregan en la notaría y también en la Junta de Acción Comunal, ¿sí? Para poder expedirles ese documento, pues basado en esos documentos que le han pedido tanto a la notaría, eso es una declaración juramentada que piden en la notaría, y en la Junta pues deben allegar un recibo que indique ahí, ¿cierto?, la dirección y a qué jurisdicción pertenece. Ya a partir de eso, el padre les pide ese certificado, además de que también pues hace pasar al solicitante a escucharle qué ha pasado el tema. Eso es lo que se pide, un certificado de... Sí, pero es muy habitual, que 100% no tienen credibilidad al 100%, porque ¿cómo van a ratificar eso? Como les digo, o sea, son tantos los fieles que residen en el territorio de la parroquia que no es fácil constatarlo. Padre Carlos Sumer, ¿se va a hablar o se le quedó la mano arriba? Es Camilo, doctora.
Ay, padre Camilo. Gracias. No, profe, ya sí se me ha quedado la mano levantada, qué pena. ¿No estaba cansado? Un poquito. Bueno, entonces, mira, vemos acá, cuando no está la inscripción de la confirmación. Entonces, cuando se pide al vicario que ordene inscribir la confirmación porque no se halla el acta correspondiente, según el certificado expedido por la parroquia en cuya jurisdicción se administró el sacramento, comprobado el hecho de la recepción de la confirmación por declaraciones de padrino, de los padres o de otras personas, testigos presenciales, fotografías. Esa es mucho más sencilla. Demostrar que se realizó la confirmación como tal para que se proceda a realizar la inscripción de la confirmación. El párroco de la parroquia del bautismo que haga la anotación marginal de la confirmación en el acta del bautismo, enviándole además datos del lugar, fecha y padrinos del confirmado, que esto generalmente pues es muy dado que se realice pues en los grados 9 o 10 en los colegios, y pues ahí hay una lista de quiénes son las personas que se van a confirmar. Esto también, la modificación de los registros eclesiásticos para completar nombres compuestos. Vean ustedes que hoy en día hay muchos requisitos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los registros civiles de nacimiento. Se exige que las cédulas no vaya solamente el nombre de los padres, sino que también se inserte el número de la cédula de los papás. Entonces, ese sí es uno de los requisitos que se exigen mucho ahora cuando se van a llevar a cabo las sucesiones. En lo civil, en las notarías, devuelven mucho los documentos como tal para que se hagan esas correcciones. Entonces, vean ustedes que en lo que tiene que ver acá, por ejemplo, con la Arquidiócesis de Bogotá, se dice que la adición o supresión de apellidos corresponde esos casos a la delegación central. Netamente, esto no corresponde a las vicarías. Entonces es importante pues que se tenga en cuenta que no se puede realizar desde la parroquia. Esta adición del lugar de nacimiento en la legislación eclesiástica como civil se exige la comprobación del lugar de nacimiento en las actas correspondientes. En los libros para bautismos impresos por la curia arzobispal aparece el espacio que debe llenarse o corregirse con el lugar de nacimiento. En los libros de años anteriores ordinariamente no aparecía el lugar de nacimiento. Para adicionarlo se requiere un decreto, sin el cual no se puede alterar el documento público. Que vean lo que les he venido diciendo yo a ustedes. A partir de la circulación de este documento, es que vean ustedes que anteriormente eso era muy fácil, y yo creo que ustedes mismos se han dado cuenta de libros de muchísimos años atrás donde el párroco simplemente hacía un tachoncito y ahí le agregaba algo, pero no había el soporte jurídico, no había como tal el decreto ni nada de eso, pero eso era buena fe del párroco. Hoy en día, como ya no se puede creer tanto en la buena fe de las personas, entonces por eso se exigen tantos requisitos para proceder a hacer estas modificaciones en los registros eclesiásticos. En el decreto se ordena interlinear después de la palabra nacido y antes de la fecha, el lugar de nacimiento, que puede comprobarse con el registro civil de nacimiento o la cédula de ciudadanía antes de 1938. Entonces, pues esto es lo más básico que tenemos nosotros para pensar en hacer la modificación de registros eclesiásticos. Y pues es un taller básico que se le da a los notarios eclesiásticos, pues precisamente para que tengan claridad de qué pueden y qué no pueden hacer, qué documentos deben exigirle a las personas cuando definitivamente van a solicitar como tal una modificación, un cambio de nombre, algo así.
Me imagino que todos ustedes que están en las parroquias ya han tenido pues solicitudes de modificaciones, de cambios o precisamente que no han encontrado las partidas y han tenido como tal estas solicitudes de inscripciones. Entonces nos vamos a ir al descanso. Nos encontramos aquí faltando 10 para las 8. Jessica los va a repartir a ustedes en las salas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio teniendo en cuenta lo que ustedes ya me han contado, que han vivido de la experiencia de sus trabajos, y ahorita entonces cuando estén repartidos ustedes en las salas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Jessica tiene como tal, son unos documentos, permítame, yo me reviso acá, qué fue lo que le mandé precisamente a ella, son los formatos para hacer estas solicitudes. A ver, un minutico que los estoy ubicando acá. Ya. Entonces, tengo acá formato para la corrección. Aquí dice para la corrección de partida de bautismo, de confirmación y para inscripción pues de exequias. Incluso esto puede ser para la corrección como tal o para la inscripción de una partida de matrimonio. Entonces, acá, ¿qué es lo que quisiera yo que ustedes hicieran? Entonces, que con lo que ya hemos comentado nosotros y con lo que miramos acá en estas presentaciones, entonces me gustaría que ustedes en sus grupos como tal crearan como tal un caso solicitando como tal una corrección o una inscripción, y donde ustedes como tal establezcan que están aportando unos documentos precisamente para que proceda la modificación del registro eclesiástico. Entonces voy a revisar acá mientras el descanso, a ver si me da la sensación que no se fue completo el formato, y ya reviso con Jessica para que cuando los asigne a ustedes a las salas, entonces yo pueda pasar y pueda comprobar efectivamente que si tienen el formato completo y puedan realizar